Buenas tardes. Pues sí, bueno, como lo decía el profe, es una charla muy pensada para los estudiantes que quisieran vincularse al semillero, sobre todo para los que están en primeros semestres. Vamos a hablar un poco de esto de test de universalidad leptónica, que es lo que yo estaré desarrollando posteriormente en mi trabajo de grado, que lo voy a realizar durante el próximo semestre. Pero principalmente el componente fuerte pues, de esta charla va a ser una breve introducción a lo que es la teoría de partículas elementales en física. Precisamente, como les dijo el profe, pensada para los estudiantes de primeros semestres. Entonces, pues vamos a ver qué vamos a tratar. Pues vamos a tratar un poco la breve introducción, ¿no? Vamos a hablar de interacciones débiles, porque el test de universalidad leptónica es un tema asociado a estas interacciones débiles, sobre todo a las anomalías en sabor en decaimientos semileptónicos, que es la tercera parte de esta charla. Entonces, iniciamos con la breve introducción a la teoría de partículas elementales. Bueno, pues como sabemos, el modelo estándar de partículas elementales en física es tal vez el modelo más exitoso de la descripción de nuestro universo que tenemos hasta el momento. En este modelo, lo que se propone es que existen partículas elementales que son los bloques constitutivos de toda la materia que nosotros podemos observar en nuestro universo. Y esos bloques constitutivos se están resumiendo aquí en este cuadro que tenemos aquí. Entonces, como podemos ver, tenemos diferentes secciones en este cuadro. En la parte de acá arriba, los morados son los quarks, que son básicamente los elementos que están constituyendo la materia con la que nosotros podemos interactuar. Los neutrones, los protones de los que están formados los átomos están constituidos por estas partículas elementales, de los cuales existen tres clases, tres familias, perdón, que están ubicadas en estas tres columnas, ¿sí? El quark up, el down, charm, strange, top, bottom. Y los que están acá, estos son los antiquarks, que corresponden a las partículas análogas de ellos, pero que no son partículas de materia, sino que son partículas de antimateria. ¿Sí? De igual manera, tenemos en la parte de acá abajo los leptones, que también son otro constituyente fundamental de la materia que nosotros podemos ver. Los leptones son también partículas elementales, de los cuales el más conocido tal vez para nosotros es el electrón. El electrón, pues como lo sabemos, es el que está orbitando a todos los núcleos atómicos, es gracias al cual se dan todas las interacciones electromagnéticas en el universo y gracias al cual se dan todas las reacciones químicas en el universo y todos los enlaces químicos. Pero además del electrón, existen otros dos leptones aquí, que son el muón y el tau. Estos dos también son partículas elementales que tienen la misma carga eléctrica del electrón, que tienen las mismas interacciones con todas las fuerzas que el electrón, excepto que su masa es diferente. La masa va creciendo, el electrón es el de menor masa, el muón tiene más masa y el tauón tiene mayor masa. Y correspondientes a ellos existen dentro de ellos también tres familias. Al electrón le va a corresponder un neutrino electrónico, al muón un neutrino muónico, al tauón un neutrino tauónico. Estos neutrinos son también partículas elementales que interactúan débilmente con la materia, que no tienen carga eléctrica y que hasta donde nosotros podemos saber tienen una masa, pero no ha podido ser medida con precisión porque esa masa es muy pequeña. Entonces, pues para todos los propósitos, generalmente para los cálculos que nosotros hacemos en física de partículas a este nivel, pues asumimos que los neutrinos tienen masa cero. Aunque sí tienen una masa, son partículas masivas que tienen masa. Y acá podemos ver las antipartículas de este grupo. Entonces, el positrón o antielectrón, el antimuón, el antitau y los antineutrinos que tenemos acá. De este lado tenemos los bosones gauge. Los bosones gauge son partículas encargadas de mediar las fuerzas que van a existir, las interacciones que van a existir entre estas otras partículas que nosotros mencionamos. Cabe mencionar que todos estos que tenemos acá son fermiones. Esto quiere decir que son partículas que tienen una propiedad cuántica que se llama el spin, que es semientero. ¿Sí? Tienen un spin semientero estas partículas y eso las hace obedecer un tipo de estadística que utilizamos en mecánica cuántica que se llama la estadística de Fermi-Dirac, por eso se llama los fermiones. Esta estadística de Fermi-Dirac, por ejemplo, es lo que hace que este tipo de partículas estén sometidas al principio de exclusión de Pauli, que es un principio en mecánica cuántica que nos dice que dos partículas, dos fermiones, no pueden estar en el mismo estado simultáneamente. ¿Sí? Entonces, estos son los fermiones y acá tenemos los bosones, que obedecen otro tipo de estadística porque tienen un spin ya no semientero, sino un spin entero.
Estos bosones de los que estamos hablando aquí se llaman así porque obedecen otro tipo de estadística que es la estadística de Bose-Einstein. ¿Sí? Estos sí pueden estar en el mismo estado al mismo tiempo y estos bosones, como lo decíamos, son los que median las interacciones entre ellos. Entonces tenemos el gluón en la parte de arriba, que es el encargado de mediar lo que nosotros llamamos la interacción fuerte, ¿sí? Un tipo de interacción, el fotón, que es el encargado de mediar la interacción electromagnética, pues la que todos conocemos, y estos tres bosones que están acá abajo, el Z, el W más y el W menos, que son los encargados de mediar las interacciones débiles. Vamos a hablar de interacciones débiles más adelante. Y está, por supuesto, el Higgs, el bosón de Higgs, que fue descubierto hace unos pocos años apenas, pues experimentalmente en el LHC, en el Gran Colisionador de Hadrones en Europa, y que es el encargado de, por ejemplo, de que estos tres bosones tengan masa, ¿sí? Porque el gluón y el fotón son partículas que no son masivas, ellas no tienen masa, pero el Higgs, mediante un mecanismo que se llama precisamente el mecanismo de Higgs, es el que hace que estos tres bosones adquieran masa. Entonces va a tener también que ver con otro tipo de interacciones. Apenas estamos como en física de partículas descifrando todas las propiedades del bosón de Higgs, están midiéndose hasta el momento, entonces pues todavía queda mucha física por hacer con respecto al bosón de Higgs, ¿no? Acá tenemos una tabla sobre las interacciones que nosotros tenemos en el universo. Fundamentalmente existen 4 interacciones: la interacción fuerte, la interacción electromagnética, que está nombrada como EM, la interacción débil y la interacción gravitacional. La interacción gravitacional, pues todos la conocemos, la que nos mantiene pegados a la Tierra, la que mantiene los planetas en órbita. Esa interacción gravitacional es descrita, en primer lugar fue descrita por Newton con su teoría de gravedad universal, con su ley de gravedad universal, perdón. Y posteriormente fue completamente, hay un estudio mucho más completo y mucho más comprensivo de la gravitación, y es lo que nosotros llamamos la relatividad general de Einstein. Esa relatividad general básicamente trata con las propiedades geométricas de nuestro universo, de la constitución de nuestro espacio-tiempo, y por lo tanto podríamos pensarla como una especie de geometrodinámica, por decirlo así, ¿sí? Porque tiene que ver con las propiedades geométricas de nuestro universo. La interacción electromagnética, la teoría que la describe es la electrodinámica clásica, que fue desarrollada en el siglo XIX por Maxwell, Faraday y, bueno, tantos otros, sobre todo por Maxwell, que fue el que incorporó la interacción eléctrica y magnética en una sola fuerza, ¿no? Eso ya es el primer ejemplo de unificación de este tipo de fuerzas que nosotros tenemos. Vamos a ver posteriormente que este tipo de fuerzas, uno de los grandes propósitos de la física moderna es tratar de unificar las 4 fuerzas en una sola teoría que nos describa todo. Entonces, esta va a ser la electrodinámica, posteriormente la electrodinámica cuántica, o sea, cómo se comportan las partículas subatómicas bajo este tipo de interacciones eléctricas y magnéticas, fue desarrollada posteriormente en el siglo XX, sobre todo por Tomonaga, Feynman, Schwinger, hacia la década de los 1940 tardíos. Ellos fueron los que desarrollaron esa electrodinámica cuántica que nos describe esto. Y finalmente tenemos las interacciones fuerte y débil, que son interacciones que solo vamos a percibir a nivel subatómico. Nosotros a esta escala macroscópica no podemos percibir ese tipo de fuerzas. Y están descritas por 2 teorías. La primera teoría, que se llama la cromodinámica, que describe las interacciones fuertes, como ya les decía, es mediada por el gluón, y la interacción débil, que es descrita principalmente por la teoría de Glasgow, Salam y Weinberg, que es una teoría que no solamente describe la interacción débil, sino que dentro de lo que estaban tratando de hacer ellos, unificó las interacciones débil y la electromagnética. Por lo tanto, ahí tenemos otro esquema de unificación que nos hace percibir las interacciones electromagnéticas y las interacciones débiles como 2 manifestaciones diferentes de un mismo principio fundamental en nuestro universo. Y estas son mediadas por estos bosones que les decía acá, el W y el Z. Esos son los mediadores de ese tipo de fuerzas. Entonces, vamos a continuar. Es importante tener en cuenta lo que les comentaba, que tenemos 3 generaciones o 3 familias de partículas dentro de los fermiones, que son los que constituyen la materia como tal. En los leptones tenemos la primera generación constituida por el electrón y su neutrino, perdón, la segunda generación por el muón y su neutrino, la tercera generación por el tau y su neutrino respectivo. Como pueden ver, los leptones tienen todos carga -1, los antileptones van a tener pues obviamente la carga opuesta, o sea, +1, y las masas van aumentando. Fíjense, aquí tenemos la escala en megaelectronvoltios sobre ese cuadrado,
tenemos para el neutrón, fíjense que es 0.5, y acá ya sube 3 órdenes de magnitud, por ejemplo, la masa. Entonces, es una diferencia sustancial la que tenemos entre las masas de cada una de estas partículas. El explicar por qué estas partículas tienen diferentes masas es otro de los propósitos que se tienen en la física de partículas actual, ¿sí? Hacia los quarks, que como les decía, recordemos, son los que constituyen principalmente los núcleos atómicos. Por ejemplo, los núcleos atómicos están formados por quarks up y down. Si las dos partículas, el protón y el neutrón, están formados por este tipo de quarks, tienen carga de múltiplos de 1/3. Sí, porque esto se definió principalmente porque para el protón nosotros tenemos una carga de 1, lo definimos como la unidad fundamental de la carga cuando se descubrió el protón, y el electrón, pues el protón tiene la carga opuesta exactamente del electrón, aunque el protón es mucho más pesado que el electrón, ¿no? Pero entonces se definió esto y se encontró que se podía describir el protón y este tipo de partículas parecidas al protón, como el neutrón y otras partículas que nosotros conocemos como bariones, que están formados por 3 quarks o 3 antiquarks o mezcla de quarks y antiquarks, ¿sí? Pero siempre son 3 los bariones. Hay otro tipo de partículas que se llaman los mesones, que están constituidos por una combinación de un quark y un antiquark. Entonces, como vemos, les decía, tienen cargas que son múltiplos de 3, cada uno de ellos, negativas y positivas, y las masas, como podemos ver, también van en incremento cada vez que nosotros subimos en las generaciones. Van a tener exactamente las mismas propiedades bajo todas las interacciones que nosotros conocemos, obviamente excepto la gravedad, ¿no? Porque tienen masas diferentes, pero van a tener las mismas propiedades con respecto a las interacciones. Evidencia de esto, por ejemplo, es que todos tengan la misma carga en las familias. Si se pueden dar cuenta, el quark down tiene la misma carga que el quark strange y el quark bottom, ¿sí? Y el quark up tiene la misma carga que el quark charm y el quark top. Son las mismas cargas y eso es una evidencia de que, o sea, esto nos dice que ellos tienen las mismas propiedades de interacción mediante la fuerza electromagnética. Y asimismo van a tener las mismas propiedades de interacción entre ellas para la interacción fuerte y para la interacción débil. Y eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos las interacciones. Listo. Los decaimientos. El decaimiento es una de los fenómenos fundamentales que ocurren en la naturaleza. Es prácticamente un principio universal que todas las partículas decaen a partículas más livianas, excepto que alguna ley de conservación se lo prohíba. En física, ustedes saben, son muy importantes las leyes de conservación, ¿sí? Y, por ejemplo, la conservación de la energía, la conservación de la masa. En cuántica existen otro tipo de leyes de conservación que nos dicen que se conservan algunas propiedades de estas partículas que nosotros etiquetamos por números cuánticos. Entonces, veamos algunas de las leyes de conservación que hacen que este tipo de partículas que tenemos acá sean estables. Por ejemplo, el fotón, por ejemplo, es estable porque tiene una masa cero, o sea, no hay partículas más livianas a las que pueda decaer un fotón, entonces por eso el fotón es estable. El electrón, por ejemplo, tiene que tener conservación de carga, ¿sí? O sea, el electrón no puede convertirse espontáneamente en un protón, por ejemplo, tiene que tener la conservación de la carga, y es la partícula cargada más liviana, por lo tanto, pues no tiene a dónde más decaer, ¿sí? El protón es estable porque existe la conservación del número bariónico. Nosotros, como les decía, tenemos partículas que se llaman bariones, que están conformadas, no son elementales, pero están conformadas por 3 quarks, ¿sí? 3 quarks en confinamiento, y a cada uno de estos bariones que nosotros descubrimos se les pone un número bariónico que es un 1, y a los antibariones un -1. Y descubrimos que dentro de todas las reacciones que se pueden formar en física de partículas, se han encontrado que ese número se conserva, ¿sí? O sea, si existe un barión al inicio, al final tiene que existir el mismo número bariónico, y pues eso es como una... es una ley de conservación que existe en la física y que se descubrió simplemente fenomenológicamente, podríamos decir, viendo las reacciones que están ocurriendo, y eso es otra cosa que tiene. El protón es el barión más liviano y por lo tanto no tiene hacia dónde más decaer. Para que se conserve el número bariónico tendría que decaer a un barión más pesado, y eso es imposible, eso es prohibido por la teoría de la relatividad de Einstein. Entonces eso no se podría hacer. Y los neutrinos, los que decíamos que son las partículas livianas, los que vienen acompañados por su leptón, ¿sí? Que existen el neutrino electrónico, neutrino muónico, neutrino tauónico.
Estos neutrinos son muy livianos y están protegidos por la conservación del número leptónico. El número leptónico también es otro número cuántico que nosotros le asignamos a los leptones. Los leptones tienen número leptónico 1 y los antileptones tienen número leptónico -1 y todas las demás partículas tienen número leptónico 0. Cabe decir que existe una conservación del número leptónico por familia de leptones, ¿no? O sea, existe un número leptónico electrónico, un número leptónico muónico, un número leptónico tauónico, y eso tiene que conservarse dentro de esto, dentro de las reacciones de partículas. Entonces, otra cuestión es que existen diferentes modos de decaimiento. A ese tipo de modos de decaimiento lo llamamos los branching ratios o razones de ramificación, podríamos traducirlo en español un poco, ¿no? Como les decía, es un principio fundamental que todas las partículas decaen a partículas más livianas. Y aquí tenemos un ejemplo. Entonces, el mesón K, el K más, el kaón, sí. El kaón positivo, por ejemplo, tiene diferentes modos de decaimiento. Puede decaer a un antimuón, ¿sí? Más un neutrino muónico. Y esto ocurre el 64% de las veces que se han observado en un laboratorio un decaimiento de estos. El kaón decae a un pi más y a un pi 0, que son mesones, ¿sí? Están formados por un quark y un antiquark, y esto ocurre el 21% de las veces. Decae a 3 piones el 6% de las veces, y decae a un electrón, un antineutrino electrónico y un pión el 5% de las veces. Entonces pueden ocurrir diferentes decaimientos en las partículas y uno de los propósitos de la física de partículas es estudiar estas relaciones, ¿no? Cuando decaen, por qué ocurre eso, cómo son las fuerzas entre ellos, cómo se da en ese tipo de decaimientos y de interacciones con las partículas. Listo. Con respecto a las leyes de conservación, hay una ley de conservación bien importante, pues que la conocemos, yo creo que todos los que hemos estado en física, la famosa ecuación de Einstein, que normalmente la vemos como E igual a mc cuadrado, pero eso solo ocurre para partículas que están en reposo. Para partículas que se están moviendo, se aumentan este término que tenemos acá que involucra el momento tridimensional de la partícula, ¿sí? Y esta es una de las leyes de conservación que ustedes, si deciden dedicarse más tarde a física de partículas, a la física de altas energías, estarán usando todo el tiempo. Esto es lo que nos dice a qué otras partículas pueden decaer. Esto es lo que nos dice que las partículas solo pueden decaer a partículas más livianas, ¿sí? Nos da una equivalencia entre la masa y la energía, pero las partículas, por esa misma equivalencia, solo pueden decaer a partículas que sean más livianas que ellas. Otra de las leyes de conservación, tenemos una característica de las partículas, es que cada especie inestable, o sea, cada partícula que va a decaer en otro tipo de partículas, tiene un tiempo de vida característico, que se denomina tau. No confundir con el tauón, ¿sí? No confundir con el leptón tau. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo de algunos tiempos de vida, son muy cortos. El del muón es de el orden de 10 a la menos 6 segundos, el de un pión es de 10 a la menos 8, el del pión neutro es de 10 a la menos 17 segundos. Cabe resaltar que entre más pesada sea una partícula, menor va a ser su tiempo de vida, ¿sí? Y uno de los propósitos de la teoría de partículas elementales es llegar a predecir estos tiempos de vida. Acá tenemos un concepto que seguramente han escuchado mucho, el tiempo de vida medio, o half-life que se le dice en inglés, y esto se define como el tiempo para que la mitad de partículas en una muestra grande decaiga. ¿Sí? Eso es lo que normalmente se utiliza ya cuando estamos haciendo procesos experimentales, ¿no? Porque pues, es muy difícil medir únicamente el decaimiento de una de las partículas, ¿sí? Pero entonces se define como esto, como un logaritmo natural de 2 multiplicado por el tiempo de vida, que es el que nosotros podemos calcular en física de partículas. ¿Sí? Como les decía, teoría de partículas elementales, uno de los propósitos es calcular estos tiempos de vida, calcular esos branching ratios, o sea, hacia dónde va a decaer y en qué proporción van a producirse esos decaimientos, y las secciones eficaces que son, están relacionadas con la probabilidad de que ocurran esas reacciones que nosotros vemos. ¿Sí? Y existen, estas que hemos mencionado anteriormente son algunas leyes de conservación, pero existen, por ejemplo, la ley de la relatividad, la ecuación que veíamos antes que se llama la ecuación de dispersión de relatividad. Esa es un principio de conservación, pero es un principio de conservación cinemático. O sea, tiene que ver únicamente con el movimiento de las partículas y con su masa. No tiene que ver con las interacciones entre ellas. Estas son leyes de conservaciones dinámicas que van a ocurrir dentro de las
reacciones entre partículas y que nosotros vamos a tener que tener en cuenta para ver qué tipo de reacciones son posibles, cuáles reacciones no son posibles y para construir el modelo de partículas elementales. Entonces, una de las conservaciones es la conservación de la carga, ¿sí? Todas las interacciones, débil, fuerte, electromagnética, gravitacional también, van a conservar la carga eléctrica en las partículas. Cabe recordar que los bosones W, que son los que, dos de los bosones que median la interacción débil, son partículas cargadas y por lo tanto la carga puede ser cargada, digamos, valga la redundancia, por uno de ellos en una de las interacciones entre partículas. El color es una característica, un número cuántico que no debe confundirse obviamente con el color, la característica, pues la cualidad física que nosotros podemos percibir con los ojos. Eso es un efecto electromagnético, mientras que acá el color simplemente es un nombre que se le puso para definir un tipo de carga, o sea, una propiedad de esas partículas elementales que va a ser responsable de las interacciones fuertes entre esas partículas. El color solo lo cargan los quarks. Los leptones no tienen carga de color, por lo tanto, ellos no se van a ver afectados por la interacción fuerte. Los leptones, solamente los quarks. Las interacciones electromagnéticas y débiles no afectan el color, y los gluones, que son los que median estas interacciones, esos gluones cargan la carga de color, llevan la carga de color y por lo tanto median esas interacciones entre las partículas que tienen carga de color, ¿sí? Vale resaltar que todas las partículas que nosotros observamos en la naturaleza no tienen color, por decirlo así, ¿sí? entre comillas, o sea, que tienen que cargar, suponiendo una partícula que tenga un color rojo y una antipartícula que tenga un color antirrojo, ¿sí? Por lo tanto, la partícula va a ser sin color, entre comillas, o pueden cargar, hay tres tipos de cargas de color, ¿no? Que las han nombrado la azul, la verde y la roja. Como todos sabemos, pues por analogía con lo que nosotros percibimos en el mundo macroscópico del color, se ha decidido que pues esas son las tres cargas de color, porque ustedes saben que con esos tres se puede formar luz blanca. Entonces, prácticamente esa partícula sin color puede estar formada por una partícula que esté formada por tres quarks, uno azul, uno verde, uno rojo, y esa partícula se va a denominar como, bueno, no tiene color. Entonces, este tipo de interacciones solo se pueden ver a nivel de la física de partículas, pero experimentalmente todas las partículas que nosotros vamos a percibir, pues no a percibir, a detectar más bien, experimentalmente no tienen color y por lo tanto, generalmente este tipo de interacciones se van a reducir a que al inicio no tenemos color, porque tenemos todas las partículas, como les decía, con un color y un anticolor, o con rojo, verde y azul, y al final vamos a tener lo mismo, o sea, al final tiene que salir eso. A eso se va a reducir esa conservación del color. El número bariónico, como les decía, para los bariones, recordemos partículas formadas por tres quarks, ¿no? Es 1 para antibariones -1 y 0 para todas las demás partículas. Los leptones tienen número bariónico 0, ¿no? Esto es una indicación más o menos de que el número de quarks va a ser constante, este principio de conservación del número bariónico. El número leptónico, como les decía, tres números leptónicos, ¿no? El número leptónico electrónico, número electrónico muónico, número electrónico tauónico, y este número leptónico también tiene que conservarse bajo interacciones fuertes e interacciones electromagnéticas. Las interacciones fuertes no tocan leptones, por lo tanto, pues no va a haber problema con esa conservación. La electromagnética deja igual, y la débil también deja el número leptónico, pero puede cambiar el leptón. Como les decía, número leptónico muónico, número leptónico electrónico, pues en las interacciones débiles se puede intercambiar ese tipo de número leptónico. A pesar de que se va a conservar, pueden cambiar de identidad, por así decirlo, las partículas que están interviniendo en el proceso, en la interacción débil, ¿sí? Esta conservación del número leptónico parece ser que no es un principio tan universal. Hay algunos resultados que sugieren que no es un principio universal, como es las oscilaciones de neutrinos. Entonces, pero bueno, ese es otro proceso. Y la conservación del sabor. El sabor es lo que nosotros denominamos básicamente la identidad de la partícula, ¿sí? El hecho de que una partícula sea electrón, o que sea un quark up, o que sea un muón, eso es el sabor de la partícula prácticamente. Eso es lo que nosotros llamamos sabor. En interacciones fuertes y en electromagnéticas el sabor es conservado, o sea, la partícula que entró es la misma que salió de la interacción. Pero en interacciones débiles el sabor, hay una violación de esa conservación del sabor. Entonces, las interacciones débiles se producen unas violaciones interesantes de estas leyes dinámicas de conservación, y se va a producir unas
violaciones interesantes también de las simetrías, que después vamos a explicar un poquito qué es eso. Y eso vuelve a las interacciones débiles como un sujeto de estudio, pues a mi manera de ver, bien interesante, como bien, tiene mucho que investigar. Sigamos, por favor. Gracias. Quería hablarles un poco también de las teorías de unificación. Como les decía, uno de los propósitos de la física actual es tratar de unificar las 4 fuerzas en una sola. Como les decía, la electricidad y el magnetismo se unificaron ya hace tiempo, en el siglo XIX, y la interacción débil se unificó con el electromagnetismo, con Glasgow, Salam y Weinberg, que fueron los que propusieron la teoría que nos permite estudiar las interacciones débiles. Entonces, Glasgow, Salam y Weinberg, esa es la unificación electrodébil, ¿sí? Inicia con 4 mediadores no masivos. Ellos supusieron al inicio que las partículas que mediaban las fuerzas elementales no tenían masa, pero posteriormente, al aplicar una cosa que se llama hacer invariante, al tratar de hacer esos sistemas invariantes bajo transformaciones gauge, ocurre una cosa interesante, y de ahí ocurre el mecanismo de Higgs. De ahí sale el mecanismo de Higgs, que es el que llevó a los físicos a predecir que podía existir un bosón que era el responsable de que, por ejemplo, los bosones W y el Z, que son los que median la interacción débil, tengan masa, porque pues los otros bosones no tienen masa, como les venía diciendo. La teoría de unificación SU5, por ejemplo, esto tiene que ver ya con las simetrías que tienen las partículas, con cómo transforman en diferentes sistemas de coordenadas, y esa simetría es un concepto bastante matemático, bastante ¿cómo? Sí, perfecto. Sí, a eso iba, perfecto. Sí, o sea, es un concepto muy matemático en realidad, porque tiene que ver con la teoría de números. O sea, nosotros representamos las partículas y representamos la forma como esas partículas pueden transformar en diferentes sistemas de coordenadas mediante vectores u otros elementos matemáticos que van a transformar de cierta forma, ¿sí? Entonces, y que van a tener cierto tipo de simetrías cuando están transformando, ¿sí? Se van a conservar algunas cosas, van a ocurrir otros cambios en otras cosas, y nosotros generalmente buscamos es que esos elementos matemáticos con los que nosotros describimos las partículas tengan una simetría gauge, o sea que bajo un tipo de transformaciones que son suaves, que se llaman transformaciones gauge, que forman parte de una rama de las matemáticas que se llama los grupos de Lie, que bajo ese tipo de transformaciones las partículas sean lo mismo, vistas desde un marco de referencia y vistas desde otro marco de referencia. ¿Sí? El SU5 bueno, estos grupos de simetrías, generalmente a estos grupos se les asocia las transformaciones, como les digo, y estas transformaciones pueden ser representadas por matrices. Y esas matrices que nos representan esas transformaciones entre diferentes sistemas o algunas transformaciones internas que pueden ocurrir dentro del sistema físico, se representan por esas matrices, y esas matrices van a tener ciertas características. Entonces, por ejemplo, estas simetrías SU que nosotros vemos aquí ocurren cuando las transformaciones están representadas por matrices que son unitarias, es decir, que su inversa es la misma matriz conjugada, ¿cierto? Exacto. Sí, la matriz transpuesta conjugada es el mismo, es la misma matriz inversa, ¿sí? Y el S hace referencia a que ese tipo de matrices tengan determinante 1. Entonces, esos son los SU que tenemos acá. SU, perdón, aquí me confundí, aquí no es SU, aquí es 1, no es con S. Ese no tiene determinante 1, esa solamente es unitaria. Y entonces este se refiere a matrices unitarias que tengan determinante 1 y que sean de dimensión 5, aunque pueden ocurrir otras representaciones. De hecho, ese 1 sería una matriz de dimensión 1, o sea que tiene simplemente una matriz de 1 por 1. Y si fuera especial unitaria, eso quería decir que sería simplemente el número 1, porque ya el determinante sería el mismo número, entonces por eso no puede ser ese 1. Pero, por ejemplo, ¿cómo son los vectores? Por ejemplo, ¿cuál es un ejemplo de un vector y cuáles son las componentes, por ejemplo, al que le aplica SU2, por ejemplo? El SU2, por ejemplo, nos describe las interacciones
débiles, sí, las interacciones débiles, las simetrías de sabor nos lo describen este SU2. El SU3 nos describe las interacciones de color, ¿sí? Y el U1, que no es ese, el U1 nos describe una cosa que se llama la hipercarga, que tiene que ver con la carga electromagnética y con una cosa que se llama el isospin, que tiene que ver con con cómo se relacionan las identidades de las partículas, por así decirlo. Bueno, eso después yo creo que lo estudiarán ustedes si deciden continuar con las materias de la profundización en física de altas energías. Quería hacer énfasis, por ejemplo, SU2 son matrices 2x2, no piensen que son cosas extrañas, matrices 2x2 unitarias con determinante 1, y un vector al que aplica es, por ejemplo, el neutrino y el electrón, o sea, donde la componente es un vector columna, donde el componente de arriba es un neutrino, el componente de abajo es un vector, y esta matriz, lo que dice la simetría de SU2 es que esos dos componentes, o sea, el neutrino y el electrón, se pueden mezclar, uno las puede rotar como si rotara un vector en 3 dimensiones. Cuando uno rota un vector en 3 dimensiones, la matriz hace que se mezclen las componentes, de igual forma se puede mezclar el electrón y el neutrino, y esto nos dice de alguna manera que ante esas rotaciones la física es invariante y de eso se trata. ¿Ok? Continúe, por favor. Listo, gracias. Sí, ese es el SU5. A mí, una anotación interesante que me parece hacer aquí, y es que, bueno, no sé, a mí me pasó cuando apenas entré a física. Estaba acostumbrado a que todos los sistemas físicos son como muy tangibles, digamos, ¿sí? Estamos acostumbrados a trabajar siempre en 3 dimensiones, acostumbrados a trabajar con objetos tangibles que tienen masa, con, bueno, carritos, bolitas, cosas así. Es importante que se vayan acostumbrando también a que la física se puede representar mediante sistemas que son bastante abstractos. Por ejemplo, esto, lo que les digo aquí, o sea, estos son grupos de simetría, son elementos que vienen puramente del estudio de la matemática y de las áreas más abstractas de la matemática, que es la teoría de grupos. ¿Sí? Y esto es lo que nos describe las interacciones y lo que nos describe las partículas elementales, entonces es importante que se vayan acostumbrando a eso. Seguramente, no sé si alguno de ustedes está ya en quinto semestre o semestres posteriores. Bueno, pues si ya han pasado quinto semestre se han dado cuenta de que cuando empiezan a ver mecánica analítica y empezamos a hacer un poco de abstracciones, por ejemplo, nos vamos a lo que se llama el espacio de fase, el espacio de configuraciones, que ya no nos está describiendo las partículas en un espacio tridimensional, sino que nos está describiendo cada coordenada de cada partícula como si fuera una dimensión de un espacio multidimensional. Entonces esas son las abstracciones que empezamos a hacer y que se vuelven muy importantes a medida que vayan avanzando en física y que nos permiten de verdad describir este tipo de sistemas complejos. Entonces es muy importante que se vayan acostumbrando a eso. Es una habilidad importante que debe tener el físico, esa capacidad de abstraer. Bueno, el modelo de unificación de Pati-Salam, por ejemplo, este es otro modelo de unificación que trata de unir las 3 fuerzas. Estos no se meten todavía con gravedad, porque es muy difícil pues, hacer experimentos de gravedad con las partículas elementales, porque la interacción gravitacional es la más débil de todas. ¿Sí? Entonces, el modelo de Pati-Salam parte de decir que hay 4 colores de quarks, no 3, sino 4. Y el cuarto color se lo está asociando a los leptones. Entonces, este es otro de las teorías de unificación. Esto predice la existencia de corrientes derechas. Esto es una cosa interesante porque resulta que nuestro mundo, por allá en los años 50, creo que fue, se descubrió que no es simétrico con respecto al espejo. O sea, nosotros decimos, bueno, nos vemos en el espejo, la mano derecha es igual que la izquierda, si cambiáramos todo al revés, pues entonces nuestro mundo seguiría siendo el mismo, las leyes físicas serían lo mismo. Pero resulta que no. Hay interacciones que violan ese principio que se llama el principio de paridad, ¿sí? Y un ejemplo de eso son las interacciones débiles. O sea, de hecho, la firma de las interacciones débiles es que ocurra una violación de la paridad. Y esto se puede ver fundamentalmente en uno de los experimentos que se hicieron en los años 50 con neutrinos y se descubrió que resulta que ningún neutrino puede tener su spin apuntando en la misma dirección que su momento. Siempre va al contrario. Eso. O sea, a eso se le llama que tengan quiralidad izquierda. Entonces, resulta que todos los neutrinos que nosotros vemos son izquierdos y todos los antineutrinos son derechos. Y eso es una de las evidencias de la violación de la paridad en nuestro universo. Entonces, esta teoría de Pati-Salam nos predice la existencia de corrientes derechas, es decir, que se va a violar esto, pero pues hasta el momento no hemos observado neutrinos derechos y por lo tanto no se sabe si esto
sea completamente adecuado para la descripción del universo o no. Y la famosa teoría de cuerdas que nosotros tenemos, esa es una de las, pues tal vez la teoría más exitosa que se trabaja, que trata de unificar las 4 fuerzas elementales, es la única que se está metiendo con gravedad. Pero pues como ustedes saben, hasta el momento no tiene comprobación experimental, por lo tanto todavía está en veremos eso, pero hay mucha gente que se dedica a eso y que está trabajando sobre teoría de cuerdas. Es una teoría interesante. Sigamos, por favor. Listo. Vamos a hablar un poco también de diagramas de Feynman. Estos son como la herramienta fundamental que nosotros vamos a usar para trabajar para entender las interacciones de partículas elementales. Es simple, o sea, los diagramas de Feynman nos describen las 3 interacciones, fuerte, débil y electromagnética, ¿sí? Y se van a basar en estos 3 vértices fundamentales, que básicamente lo que nos dice, por ejemplo, acá, para la interacción fuerte. Entra un quark, sale un quark e interactúan mediante un gluón. Eso es lo que nos está diciendo en este vértice fundamental de la interacción fuerte. La interacción electromagnética, entra una partícula cargada, sale una partícula cargada, que en este caso pues es un electrón, e interactúan entre ellas mediante un fotón, el fotón que es el que media la interacción electromagnética. Y acá las interacciones débiles, entra un fermión, sale otro fermión, y ellos interactúan mediante un Z o mediante un W, dependiendo si es una interacción débil cargada, sería con un W más o con un W menos, y si es neutra, entonces vendría siendo con un Z. En todos estos vértices tienen que producirse esas leyes de conservación que nosotros vimos antes, ¿sí? La carga eléctrica, el número bariónico, el color. Entonces, sobre estos vértices fundamentales se construye cualquier diagrama de Feynman. Cualquier diagrama de Feynman se va a construir superponiendo diferentes vértices de estos. Y así se van a construir las teorías. Y estos diagramas de Feynman nos van a servir a nosotros para calcular una cuestión que se llama las amplitudes de las reacciones. Eso tiene que ver con la probabilidad de que una reacción entre partículas ocurra, y eso nos va a servir para determinar pues lo que veníamos diciendo antes, ¿no? El propósito de la física de partículas, calcular branching ratios, calcular secciones eficaces y calcular tiempos de vida. Eso sería. Entonces, los elementos que tiene esto son las líneas externas, como les digo, que son las partículas que van a llegar a interactuar, son partículas reales, que estas son las que se van a detectar en los colisionadores, en los detectores que tengamos experimentalmente. Las líneas internas, que son partículas virtuales que contribuyen un elemento matemático que se llama un propagador, ¿sí? Entonces, estas partículas que entran, por ejemplo, van a tener una función de onda determinada. Eso lo van a ver más tarde en cuántica, eso es lo que nos describe el sistema físico, lo que nos describe la partícula como tal, matemáticamente. El propagador, las partículas virtuales van a tener un propagador, otro elemento matemático que nos va a ayudar a caracterizar la interacción, y en el vértice va a estar un factor de vértice, otro elemento matemático que es el que nos va a decir la constante de acoplamiento. Esa constante de acoplamiento es precisamente lo que nos dice qué tan fuerte es la interacción que está ocurriendo entre ellos. Y existe una constante de acoplamiento diferente para cada una de las interacciones que estudiamos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco de las interacciones débiles. Lo primero que cabe notar es que la cosa que produce las interacciones débiles no tiene ningún nombre específico. ¿Sí? Así como lo que provoca las interacciones electromagnéticas es la carga eléctrica, perdón, no magnética. La carga eléctrica es lo que produce las interacciones electromagnéticas. El color es lo que produce las interacciones fuertes, pero acá no existe un nombre específico para eso, pero algunos lo han decidido llamar carga débil. Entonces, nosotros podemos decir, por ejemplo, que todas las partículas, quarks y leptones, portan carga débil, mientras que, por ejemplo, los leptones no portan carga fuerte, ¿sí? O sea, no portan carga de color. Ellos no son susceptibles de ser afectados por las interacciones fuertes, solamente por las interacciones débiles y electromagnéticas. Entonces, existen 2 tipos de interacciones débiles, las cargadas y las neutras. Las cargadas van a ser mediadas por los bosones W más, W menos, que como se dan cuenta, pues como les mencionaba anteriormente, son masivos, tienen masa, son los únicos bosones que median interacciones que tienen masa, y esas masas no son despreciables, son unas masas bastante grandes, son de 80.40 gigaelectronvoltios. Por ejemplo, la masa de un protón es de 0.9 gigaelectronvoltios más o menos. Entonces, imagínense, o sea, es 2 órdenes de magnitud, 3 órdenes de magnitud más grande que
interacción débil es que exista violación de la paridad. Generalmente porque van a, o sea, mejor dicho, cuando ustedes tengan una interacción débil, cuando en una interacción entre partículas se produzca un neutrino, eso tiene que ser una interacción débil necesariamente, porque el neutrino no tiene carga eléctrica, no tiene carga de color. Lo único que lo afecta a los neutrinos son las interacciones débiles. Si tienen un neutrino por ahí, eso ocurrió una interacción débil sí o sí. Pero pueden ocurrir interacciones débiles entre otras partículas que no necesariamente van a producir neutrinos, pero la firma distintiva de esto es que va a ocurrir la violación de la paridad, como les decía, o sea, no va a haber simetría derecha-izquierda, la simetría del espejo, que podríamos llamarla. Y estas son las únicas que pueden causar un cambio de sabor, o sea, un cambio en la identidad propia de esas partículas que están interactuando acá. ¿Sí? Esto solo ocurre en las interacciones cargadas, ¿no? Con los W. En los zetas no ocurre un cambio de sabor. Y por lo tanto, como estas son las únicas interacciones en las que puede ocurrir un cambio de sabor, son las únicas interacciones capaces de producir un decaimiento verdadero. Otras partículas pueden ocurrir ciertos procesos que podemos llamar decaimientos, pero a veces al nivel fundamental nos podemos dar cuenta de que eso simplemente es un reempaquetamiento de los quarks que habían por allá adentro, sino que al final se miden como si fueran partículas diferentes que las que entraron, pero en realidad no ocurrió ningún cambio de identidad en las partículas a nivel fundamental, mientras que acá sí va a ocurrir un cambio en las partículas a nivel fundamental, como lo vamos a ver. Aquí tenemos algunos ejemplos de interacciones débiles. Entonces tenemos nuestro diagrama de Feynman. El tiempo se dirige de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, aquí en este diagrama de Feynman, la dispersión débil semileptónica que tenemos acá, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que ingresa un quark down, ingresa un neutrino, ellos dos interactúan mediante un W menos y después sale un quark up, ahí se produjo un cambio y arriba se produjo un cambio en la identidad del neutrino que produce un electrón. Como se dan cuenta, recordemos las familias, ¿no? Las familias o las generaciones de partículas estaban formadas el electrón y su neutrino, el muón y su neutrino, el tauón y su neutrino. Esas son las tres familias de leptones. Las tres familias de quarks son down con up, top con bottom y, bueno, al revés, esa es la tercera, ¿no? Up con down, charm con strange y top con bottom. Esas son las tres familias. Si se dan cuenta, esto cambió de identidad de las partículas, pero conservó la familia. ¿Sí? Entró un neutrino electrónico, salió un electrón. Entró un quark down, salió un quark up. Y ellos interactuaron mediante un W. Pues esa interacción no es mucho, simplemente se llama una dispersión débil semileptónica, una dispersión, porque interactuaron las partículas, pero siguieron su curso por el universo, podríamos decir. Y esta interacción prácticamente no va a ocurrir en la realidad, ¿sí? Porque existe un fenómeno que se llama el confinamiento de los quarks, y eso quiere decir que siempre que nosotros intentamos separar quarks, entre ellos se va a formar otro quark. Y en última nosotros vamos a detectar eso como si fuera otra partícula. O sea, los quarks solo pueden existir confinados dentro de un barión, recordemos 3 quarks, o dentro de un mesón, un quark y un antiquark. Entonces, esta reacción nunca no se va a producir. Lo interesante de esto es que los diagramas de Feynman nos permiten alterar ciertas cosas que con ese mismo proceso nosotros podemos estudiar otros procesos que sí se dan en la naturaleza o que son más complejos o que son más comunes. Si volteamos este diagrama para un lado, nos queda este diagrama que tenemos acá abajo de los decaimientos semielectrónicos. Y este ya es un proceso que se da en la naturaleza. Entonces tenemos dos quarks, un quark down, un quark up, que entran a nuestra reacción, ¿sí? Ese par quark down, quark up, cuando están confinados, se van a detectar como un pión menos. ¿Sí? Como un pión menos, estos dos van a interactuar entre ellos, pues están confinados, mediante un W van a decaer en un electrón y un neutrino electrónico. Si se dan cuenta, es el mismo diagrama. Perdón, sí, es un antiquark. Bueno, eso es otra de las cuestiones que cabe explicar. Las flechas nos están indicando hacia dónde en el tiempo están viajando las partículas. ¿Sí? Si una antipartícula se puede interpretar como una partícula que está viajando hacia atrás en el tiempo, y por eso las flechas, como nos damos cuenta, apuntan en la dirección opuesta al tiempo. Entonces, acá sí teníamos todas partículas, como les digo, esa no va a ocurrir en la vida real, pero acá abajo tenemos un quark down, un anti-quark up, ¿sí? Interactúan mediante un W y va a salir un electrón y un antineutrino electrónico. Y es exactamente la misma reacción, nos va a servir para calcular la amplitud de esta reacción, y esta reacción ya se da en la naturaleza y ya nos va a permitir
explicar y estudiar uno de los decaimientos importantes que se dan en física de partículas. Aquí, esta reacción de acá es prácticamente la misma, sino que si ustedes se dan cuenta, lo que hicimos es que al diagrama que está arriba, le volteamos la lineecita del neutrino. Cuando se la volteamos, aquí nos queda un antineutrino y un electrón, que es como lo que teníamos en el diagrama de acá al lado, ¿verdad? Y acá tenemos un quark down, un quark up que están entrando acá. Esos dos son los que van a decaer en este par electrón antineutrino, ¿sí? Y por acá van a haber otros quarks, un quark down, un quark up, que van a ser quarks espectadores. Ellos no intervienen en la interacción débil, ¿sí? Y este diagrama que nosotros tenemos aquí es el diagrama del decaimiento del neutrón. Ese decaimiento del neutrón, que es el que nos permite que todos los elementos radiactivos se conviertan en elementos más estables. Eso es lo que se da siempre cuando tenemos elementos radiactivos. Entonces, un proceso de este calibre, de esta categoría, proviene de un diagrama, pues así de sencillo podemos verlo. Es prácticamente el mismo diagrama, están íntimamente relacionados entre ellos. Van a ser los mismos diagramas de Feynman, y ahí nos vamos dando cuenta de la importancia de esos diagramas de Feynman que nos permiten determinar todas las reacciones posibles que pueden ocurrir entre las partículas que nosotros estamos estudiando. ¿Sí? Aquí, como nos podemos dar cuenta, les decía, un quark down, quark up, esto es un neutrón. ¿Sí? Este interactúa por aquí, cambia de identidad hacia un quark up, hay un cambio de sabor por la interacción mediante la emisión de un W, sale un electrón, un antineutrino, y por acá vamos a tener un protón. Recordemos que esto se llama decaimiento beta porque originalmente los que descubrieron esto vieron que de los elementos radiactivos salían cierto tipo de rayos que eran masivos, que aparentemente tenían partículas de alta velocidad, cargadas y masivas, y que salían a altas velocidades. Esas partículas eran los electrones. Los electrones a alta velocidad, esos son lo que llamamos rayos beta. Lo que llamaron pues en ese entonces rayos beta, por eso se llama decaimiento beta esto. Y es un proceso muy importante. Fijémonos en este decaimiento hadrónico puro, por ejemplo. Acá, como nos podemos dar cuenta, son decaimientos puramente, son decaimientos semileptónicos, ocurren con quarks abajo, salen como productos leptones, y acá como productos van a salir quarks. Entonces, fíjense que el vértice de abajo es precisamente el mismo, un quark down, un quark up, pero arriba van a cambiar de identidad mediante un W, pero arriba van a salir otros dos quarks down, un quark down y un quark up, que se van a detectar como un pi menos, ¿sí? Un quark down y un anti-quark up, como el que teníamos acá. Este es pi más, entonces, ¿no? Este es pi más. ¿Verdad? Sí, porque es anti-up y down. Ajá, sí. Sí. Y como podemos ver acá, tenemos otra vez dos quarks espectadores, que ese conjunto de down, down, up, fijémonos que es el mismo, ¿no? Es el mismo del neutrón. Lo que pasa es que va a estar en otro estado energético, y como está en otro estado energético, se va a detectar como otra partícula completamente diferente, que va a ser un delta cero, un barión delta cero. Y acá nos va a salir un protón. Entonces, este proceso nos está describiendo el decaimiento del barión delta cero. ¿Listo? Y acá tenemos otro proceso que, como nos podemos dar cuenta, es el mismo diagrama. Lo que pasa es que acaba de existir, si nos damos cuenta en estos diagramas, como les decía, no existe un cambio entre las generaciones de partículas, ¿sí? Quark down sale un quark up, esos dos son de la misma familia. El electrón, el neutrino muónico, el neutrino electrónico, perdón, son de la misma familia. Acá existe un cambio de familia, y esto es bien interesante. Decimos que es un decaimiento hadrónico con cambio de extrañeza, porque aquí entró un quark strange y salió un up. ¿Sí? El quark strange tiene un número de extrañeza 1, y el quark up tiene un número de extrañeza 0. Cambió la extrañeza también. Ese es otro de los principios que se va a violar en las interacciones débiles, por ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos los mismos productos de arriba, va a decaer en un pi, pero aquí es donde se va a producir un cambio de extrañeza. Entonces hay un cambio en la generación o en la familia de partículas con la que estamos trabajando, y vamos a ver que los decaimientos de los que les voy a hablar más adelante, que es donde se produce esa violación de la universalidad leptónica de la que vamos a hablar, se va a producir. Va a haber un cambio entre esas generaciones. Sigamos, por favor. Les decía, no solamente representan el proceso físico como ocurre a nivel fundamental, sino que también son
herramientas de cálculo. Con cada vértice hay una estructura matemática, con cada pata externa hay una estructura matemática, entonces cumplen dos funciones, representan la física y además representan el cálculo que uno hace, ¿ok? Sí, precisamente, pues como les decía, estos diagramas nos van a permitir calcular un número prácticamente que se llama la amplitud, que está relacionado al tipo de, perdón, a la probabilidad de que ocurra esa reacción que estamos estudiando. Aquí están algunos de los componentes matemáticos que vamos a encontrar ahí. Como les decía, ¿no? Cada una de las líneas internas de un diagrama de Feynman nos va a contribuir un propagador. Pues aquí tenemos el propagador de interacciones débiles. Va a haber un propagador diferente para interacciones electromagnéticas, para interacciones fuertes, ¿sí? Eso, exacto. Aquí, esta partícula de aquí, que es una partícula virtual, esa nos contribuye un propagador al proceso. Y ese propagador va a ser ese es el elemento matemático. El factor de vértice, que lo que decíamos, es lo que nos va a indicar prácticamente qué tan fuerte, qué tan intensa es la interacción que se va a producir entre ellos y también otras características fundamentales, como si es una interacción que nos va a violar la paridad. Eso está metido ahí en el factor de vértice. Va a haber, por cada uno de estos vértices que vemos aquí, vamos a tener que meter dentro de la expresión para calcular la amplitud uno de esos factores de vértice. ¿Listo? Y aquí ocurre esto que les decía, que hay cambios en las familias de partículas que vamos a manejar. Originalmente teníamos las familias up-down, charm-strange, top-bottom, ¿sí? Y acá tenemos un up con un down prima, el charm con un strange prima, el top con un bottom prima. ¿Qué quiere decir esto? Que esos down, strange y bottom están mezclados, son estados que van a estar mezclados, como lo que nos decía el profe anteriormente, son pares que se van a poder mezclar de cierta forma. ¿Y cómo se mezclan esos pares? Pues mediante esta matriz que tenemos acá, que se va a llamar la matriz CKM de Kobayashi, Maskawa. Sí, ellos Kabibo, inicialmente, los fermiones están en una base que se llama la base de interacción, que es donde uno define las simetrías de la teoría. Pero en esa base, la matriz de masa no es diagonal, ¿sí? Entonces uno hace una diagonalización de la matriz de masa, hace que sea diagonal. En esa base, los estados tienen masas bien definidas, en la base de interacción no tienen masas bien definidas, y por eso uno tiene que rotar a estados de interacción, a estados de masa. Listo. Eso, entonces esto nos va a definir nuevos estados que van a ocurrir cuando nosotros tenemos una interacción débil, y estos elementos de aquí de la matriz nos van a indicar qué tan probable es que una de esas interacciones se dé, y por eso tenemos estos números acá. Pero fijémonos en algo interesante, fijémonos en los elementos diagonales, por ejemplo, y vean que los elementos diagonales son muy cercanos a 1. O sea que las interacciones débiles, la mayor parte del tiempo sí se conservan dentro de las familias propias. O sea, siempre, la mayor parte del tiempo vamos a obtener de un up, un down, o de un charm, un strange, de un top, un bottom. Pero usualmente vamos a tener estos elementos fuera de la diagonal que van a estar interactuando, que van a estar involucrados dentro de esa interacción y van a ocasionar que algunas de esas veces haya mezcla entre esas familias, mezcla entre esos tipos de familia. Y como les decía antes, esto solo ocurre en las interacciones débiles. Cabe resaltar que esta matriz de Kabibo, Kobayashi, Maskawa, esta matriz no se puede encontrar a partir de principios, de primeros principios en la física de partículas actualmente. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en física de partículas y que todavía requiere una explicación. Eso nos muestra que todavía no está todo dicho dentro del modelo estándar, todavía no está todo dicho en física de partículas. Pero, sí, es una matriz unitaria, eso sí, es una matriz unitaria y eso sí se puede deducir de primeros principios, sí. Hasta el momento, las restricciones experimentales dicen que es unitario como observador. Listo. Entonces, vamos a ver lo que es el corazón de lo que voy a desarrollar yo en mi tesis posteriormente, que es las anomalías de sabor en decaimientos semileptónicos. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto.
La universalidad leptónica, ¿a qué hace referencia? A lo que les decía anteriormente, que todas las partículas de diferentes familias interactúan de igual forma bajo diferentes fuerzas. En la universalidad leptónica nos dice que el acoplamiento de todos los leptones a los bosones gauge es independiente del sabor, o sea que esos leptones, van a interactuar igual mediante interacción, o sea, un electrón va a interactuar igual que un muón e igual que un tauón. Entonces, esas interacciones van a ser iguales solamente corrigiendo con respecto a la masa de cada uno, que como vimos son muy distintas, vamos a obtener una misma interacción. Como les mencionaba antes, las interacciones débiles no tienen un elemento, la cosa que produce las interacciones débiles no tiene un nombre, lo llamamos carga débil a veces, pero es como muy vagamente, digamos, ¿sí? Pero, por ejemplo, la carga eléctrica, eso sí es una cosa bien definida y nosotros sabemos que todas las partículas de diferentes familias interactúan igual bajo interacción electromagnética y por lo tanto todas tienen carga, por ejemplo, los leptones todos tienen carga -1. Esa es la indicación de que todos interactúan igual bajo fuerza electromagnética. Nos dice que bajo interacciones débiles también, según lo que predice el modelo estándar, todos los leptones deberían interactuar igual bajo interacciones débiles. ¿Listo? Aquí lo tenemos. Electrón, muón y tau son idénticos excepto por su masa. El resto de las interacciones son iguales. Y esta universalidad se mide experimentalmente comparando las tasas de decaimiento de muones y taus a electrones. Como les decía antes, los muones y taus pueden decaer, el electrón no, porque es el leptón más liviano y la conservación de la carga impide que el electrón decaiga a otra partícula. La razón de estos decaimientos de tau a electrón y de muón a electrón está dado por una relación de esta forma que tenemos acá. Y básicamente aquí tenemos las masas y estas dos constantes de acá, que son las de acoplamiento, nos van a mostrar qué tan fuerte es la interacción entre ellos. Entonces, esa razón de las constantes de acoplamiento que tenemos ahí, en teoría, según lo que predice el modelo estándar, debería ser igual a 1. Debería ser exactamente igual a 1. Estos tipos de decaimientos se miden en esto que tenemos acá. Ese es el detector del LHCb. En este es en el que se han hecho las últimas mediciones con respecto a las tasas de decaimiento de estos leptones y vamos a ver qué resultados han obtenido porque hay una violación de ese principio ahí. Entonces, ¿habrá una insinuación de nueva física en estos resultados experimentales? Pues eso es lo que estamos al pendiente de ver, ¿no? Una insinuación de nueva física más allá del modelo estándar se presenta una clara insinuación en la desintegración del mesón B. Y parece que hay una posible violación de la universalidad. Este es un triángulo de universalidad tomado de un artículo de 1995. En este entonces las mediciones todavía no estaban tan precisas como las que tenemos ahora y como podemos ver, pues nos muestra más o menos si las predicciones del modelo estándar fueran ciertas, todas las interacciones, todas las razones entre estas fuerzas de interacciones que tenemos acá, ¿sí? Miren aquí tenemos la razón de muón con respecto al electrón, de electrón a tauón, de tauón a muón. Esas razones, perdón, entre esas constantes deberían ser todas iguales a 1. Deberían caer por aquí. Pero ya en 1995 había una insinuación dentro de los experimentos que se estaban haciendo de que tal vez había una violación ahí. Como nos damos cuenta aquí, estas líneas nos indican la incertidumbre en las mediciones que se habían tomado en ese entonces. Entonces, por ejemplo, la incertidumbre en esta razón de acá, de electrón a tauón, está entre estas dos líneas, ¿sí? O sea, entre estos valores podría estar, esta de acá está entre estos valores y esta de acá está entre estos dos valores de acá. Como nos damos cuenta, donde se traslapan todas, está un poquito corrido del 1. Pero si nos damos cuenta es muy pequeña, o sea, aquí en los vértices del triángulo tenemos 0.9, o sea, es inferior a 0.1 la diferencia que existía en ese entonces. Y como vemos, las incertidumbres en esas mediciones eran grandes, ¿no? Entonces todavía había lugar a dudas, todavía cabía decir, como, bueno, puede que esa violación, aparente violación que se está dando ahí de la universalidad leptónica sea debido a las mediciones, debido a errores sistemáticos en las mediciones que se estaban haciendo. Sí, correcto. El punto blanco es la predicción del modelo estándar. Sí, sí, entonces era pequeña la desviación, pero ya se observaron las anomalías en el decaimiento del mesón B y aquí podemos ver mediciones hechas en 3 experimentos diferentes, ¿no? En el LHCb, en Bauer y en Bell.
Y acá tenemos esta gráfica que nos muestra, en Bavar ya se habían hecho, bueno, los números que están abajo nos indican a qué energía se hicieron esas colisiones, pues no nos interesan por el momento mucho, pero sí nos interesa ver que, miren, la razón entre esos branching ratios debería ser 1. Y bueno, en los experimentos de Bavar y Bell sí estaban desviados del 1, pero todavía la incertidumbre era bastante grande, tanto que dejaba lugar a dudas de, bueno, ¿será que hay una violación o será que no hay una violación? Pero ya nos damos cuenta que en las mediciones del LHCb, cuando se hizo esto, ya nos da una desviación estándar muy chiquita. Entonces tenemos una incertidumbre muy pequeña por acá que ya está fuera del 1. Y la desviación que se observa entre el 1 y este resultado que se está obteniendo acá ya es de 3.1 desviaciones estándar, lo que tenemos acá. Sí. Entonces, fíjense que cuántos errores hay entre el valor y la línea esperada por el modelo. Hay tantos, cuántos errores hay. Sí, exacto. Entonces, es un error de 3 desviaciones estándar. Cuando nosotros trazamos una campana de Gauss, por ejemplo, que creo que todos lo han hecho ya en física experimental, si trazan una campana de Gauss, ustedes ven la desviación estándar y ustedes se dan cuenta de que a 3 desviaciones estándar ya están como el 98% de los datos, una cosa así. O sea que una desviación de una discrepancia de 3 desviaciones estándar es importante, porque ya está por fuera de la campana de Gauss si nosotros tuviéramos una distribución normal, por ejemplo. Entonces, eso es lo importante que se ha logrado medir en el LHC, es la medición más precisa que se ha hecho con respecto a eso, y ese resultado de ahí nos está indicando que tiene que existir una nueva física más allá del modelo estándar. Tienen que haber correcciones que nosotros tenemos que hacer a ese modelo estándar. Como les decía, estos se miden con respecto a los branching ratios, ¿no? Entonces acá lo que midieron es el branching ratio del decaimiento de un mesón B hacia un kaon. Eso es lo que se está midiendo aquí. Entonces, si vemos, esto va a decaer, a veces va a decaer hacia un muón y un antimuón, y a veces va a decaer hacia un electrón y un positrón. Y entonces, la razón de las tasas de esos dos decaimientos tendría que dar 1 si es que la interacción débil, si es que los leptones, el electrón y el muón, interactúan de la misma forma mediante interacción débil. Pero como estamos viendo, pues esos experimentos nos muestran que ya hay una discrepancia ahí. El valor que se obtuvo acá en el LHCb fue de la razón entre estos dos branching ratios de 0.864. Pero como les digo, o sea, los errores son muy pequeños, entonces ya está por fuera de 3 desviaciones estándar. Eso es una insinuación de nueva física. Tiene que existir nueva física dentro de ese modelo. Para hallar las 3 desviaciones estándar, toman el 1, que es lo que predice el modelo estándar, le restan 0.864 y lo que dé los dividen entre el error y eso les va a dar el 3.1. ¿Ok? Listo. Eso. Continuamos, por favor. Listo, entonces hay modelos de nueva física. Entonces vamos a ver más o menos este diagrama de Feynman que tenemos acá, ya habiendo visto un poco de diagramas de Feynman. Esto es lo que nos está representando el proceso que están estudiando en esos aceleradores de partículas. Entonces, como vemos, entra un mesón B más, que está formado por un quark up y un antibottom, ¿sí? Entran a la reacción y el quark up es un quark espectador, como se dan cuenta, porque no está involucrado en la reacción que estamos estudiando. Pero acá se produce una reacción interesante. Esto que tenemos aquí se llama un loop o un bucle, podríamos decirlo. Y cuando se producen interacciones a este loop es que podemos obtener estos cambios de este cambio de un quark quark anti-bottom a un quark anti-strange. Como les decía, aquí ya hay cambio de generación, ¿no? Aquí ya hay cambio de las familias. El bottom, recordemos, estaba con el top, el strange estaba con el charm, pero aquí hay una interacción mediante un W, se intercambia, aquí se puede intercambiar un quark up, un charm o un top, pero al final obtenemos un quark strange, un quark anti-strange. Y esta interacción que está abajo, lo que nos está indicando gamma sobre Z0, nos está indicando que esta interacción que parte de ahí hacia acá, que nos da origen a los dos leptones, que puede ser electrón o muón, puede estar mediada por interacción débil o por interacción electromagnética, ¿sí? Pero lo que nos interesa es esa interacción débil allá arriba, la que está mediada por el W+, la que tiene cambio de extrañeza. Esa es la que nos está dando ahí. Eso es lo que, donde está como el meollo del asunto de esta violación de la universalidad leptónica. Entonces, los modelos de nueva física que tratan de dar cuenta de este fenómeno
tratan de trabajar con nuevas partículas, como son los leptoquarks o el Z'. Son introducir nuevas partículas al modelo estándar para ver si esas interacciones se pueden modelar mediante estas otras partículas que tienen ciertas características que ya vienen predecidas por el modelo. Hay otros nuevos modelamientos también en la simetría de la teoría cuántica de campos. Las simetrías, como lo decíamos, ¿no? Son cómo transforman las partículas, estas matrices de las que veníamos hablando. Entonces, como otra concepción de cómo se pueden dar esas simetrías dentro de la teoría de partículas, ¿sí? Y hay otras teorías que tratan de dar cuenta de eso mediante mezclas de quarks y leptones con nuevos fermiones vectoriales. Este es uno de los posibles diagramas que nos está indicando esa misma interacción, pero ya mediante un leptoquark, que es una de esas nuevas partículas que se están proponiendo acá. Entonces, este es uno de los modelos posibles que podría haber. En este momento, como es un fenómeno reciente, es un fenómeno todavía desconocido, se están planteando muchos modelos al respecto. Hay unos que dan cuenta de la interacción, pero violan otras cuestiones que veníamos trabajando con el modelo estándar. Hay otros que predicen nuevas cosas. Entonces, sobre eso es sobre lo que se está trabajando actualmente. ¿Iba a decir algo? Fíjese que los estados iniciales y finales son los mismos. Aquí nosotros tenemos inicialmente un B+, que está hecho de un UV, y el estado final es un K+, y 2 leptones. Con los leptoquarks, en el estados intermedios también se obtiene exactamente los mismos estados iniciales y estados finales. Lo que el cambio ocurre a nivel interno, porque hay un vértice nuevo que involucra al LQ, ese LQ es un leptoquark, que mezcla a un quark con un leptón. En el modelo estándar no existe ningún vértice que una a un quark con un leptón. Todos los vértices del modelo estándar tienen quark o leptones con leptones, pero nunca mezclan quarks y leptones. Eso es propio de teorías más allá del modelo estándar. Listo. Entonces, sí, eso sería. Y las conclusiones, vamos a ver entonces. Entonces, el modelo estándar es una exitosa descripción de la materia y sus interacciones. Como lo hemos visto, es el modelo tal vez más exitoso que tenemos en el momento de esa descripción que tenemos, pero todavía tiene sus problemas, ¿sí? Los resultados de nuevos experimentos sugieren que el modelo estándar debe ampliarse para dar cuenta de fenómenos recientemente observados que son incongruentes con algunas de sus predicciones teóricas, como lo que estamos viendo en las violaciones de sabor en los decaimientos semileptónicos del mesón B. Y las anomalías de sabor en decaimientos semileptónicos son una evidencia convincente de la existencia de física más allá del modelo estándar. Tiene que haber física más allá del modelo estándar, sí o sí. Todavía estamos viendo cómo es esa nueva física, cómo es que vamos a plantear nuevamente ese modelo de materia e interacciones que tenemos en física. El planteamiento de modelos de nueva física es un área de gran interés para los físicos, por eso es un área de gran interés la física de altas energías, bueno, por esto y por muchas otras cosas, y es un área donde hay mucho trabajo que hacer y donde muy seguramente vamos a obtener los nuevos descubrimientos. Recordemos que a finales del siglo XIX, Lord Kelvin dijo por allá que solo existían 2 pequeñas nubes en el panorama claro de la física, y que eran la descripción de la radiación de cuerpo negro y la descripción del efecto fotoeléctrico, y esas 2 terminaron fundando 2 de las ramas de la física moderna que nosotros tenemos hoy, la cuántica y la relatividad. Entonces, quién sabe si esto puede ser evidencia de que tal vez vaya a existir una nueva teoría de aquí en adelante, y eso nos corresponderá tal vez a nosotros estudiarlo. Y varios modelos de nueva física pueden dar cuenta de estos fenómenos observados, pero aún queda un largo camino para lograr una comprensión completa de la estructura del universo. O sea que hay mucho trabajo en física, hay mucho que hacer todavía, la física no está completamente dicha. Y la física de altas energías es un campo pues caliente para este tipo de descubrimientos nuevos. Eso sería todo. Muchas gracias. Le agradecemos a Oscar por esta magnífica conferencia. Entonces abrimos a preguntas. Mi pregunta sería, ¿el mejoramiento del modelo estándar sería como la explicación de los procesos intermedios o la intervención de las interacciones gravitacionales? ¿O en qué se está trabajando para mejorar el modelo estándar? En las 2 cosas, ¿no? O sea, hay teorías que están tratando de unificar las interacciones débil y fuerte, que eso todavía no está completamente unificado. Está unificada es la débil con la electromagnética,
pero todavía no hay algo que unifique esa fuerza electrodébil con la fuerte y tampoco, mucho menos, hay algo que unifique eso con la gravedad. Entonces, la teoría de cuerdas es una de las teorías que trata de unificar las cuatro fuerzas, ¿sí? Pero también existe campo de investigación y campos interesantes para nueva física precisamente en estas explicaciones de los procesos intermedios entre partículas. Nosotros observamos cosas ahí y nos damos cuenta de que no solamente necesitamos unificar las diferentes fuerzas, sino que dentro de nuestra misma comprensión de algunos de esos procesos que se dan mediante esas fuerzas que creíamos que ya estaban explicados, pues parece que hay vacíos todavía en nuestra comprensión. Entonces, también este tipo de experimentos, pues sobre lo que expliqué hoy, simplemente tiene que ver con eso, precisamente, con los procesos intermedios, como los dijiste, con esos procesos de interacción como tal de la fuerza débil, sobre todo en este, ¿sí? Pero sí, claro, o sea, también hay muchas ramas, no sé, mucho trabajo en el campo que trata de unificar las cuatro fuerzas fundamentales. Eso también es un área de investigación interesante en física de altas energías. ¿Más preguntas? Buenas, respecto a lo de Dark Matter, la energía, la materia oscura, ¿qué aproximaciones se han hecho en el modelo estándar? Bueno, pues honestamente sobre materia oscura no hemos trabajado, pues los compañeros que estamos viendo todavía estas materias. Materia oscura, pues como ustedes saben, es una cosa que se descubrió en astronomía, o sea, no es algo que sea propiamente de física de partículas en principio, ¿no? O sea, la materia oscura se dio porque las observaciones astronómicas mostraban que lejos de las galaxias existían como una anomalía en el movimiento de esos cuerpos que no se puede explicar sino asumiendo que existe materia en medio del universo que nosotros no podemos observar. Entonces eso es una aproximación que se hizo en astronomía, pero que todavía no se ha logrado hacer en física de partículas. Yo sé que hay algunos físicos que están trabajando en detectores de materia oscura. La verdad no tengo conocimiento sobre cómo serán, porque pues no es precisamente el campo en el que estoy trabajando. Pero sí, o sea, es otro de los campos de investigación en física, pero pues todavía no tenemos ningún modelo de teoría cuántica de campos planteado para la materia oscura, porque pues ni siquiera la hemos podido detectar. Entonces, todavía no existe eso. Bueno, hay que ser precisos. Sí tenemos muchos modelos de materia oscura en física de partículas. El inconveniente hasta el momento es que no ha habido detección directa, si me hago entender. Entonces, todos nuestros modelos de física más allá del modelo estándar, por lo general tienen candidatos a materia oscura. De hecho, un modelo que estamos trabajando con el profesor Gisbey y el profesor Juan Carlos, que estamos peleando con un referee, ahí nos aparece un candidato a materia oscura y uno puede calcular en el universo temprano, por ejemplo, si hubo una producción suficiente de materia oscura que genere la cantidad necesaria para explicar las observaciones. Entonces, hay modelos, es un área muy importante de investigación en física de partículas, es generar las cantidades de materia oscura suficiente para explicar las observaciones astronómicas. Y digamos que hoy en día la mitad de los físicos de partículas trabajan en modelos de materia oscura. Es un campo muy activo, parte de la física de partículas. Claro, hasta que no haya una medición de materia oscura en un laboratorio y que podamos medir las propiedades, no podemos distinguir qué clase de modelo de los tantos que hay de materia oscura es el que corresponde a la naturaleza. También no es la única opción, hay otros modelos, que es lo que se llama MOD, que se llama modelos de gravedad modificada, pero hasta donde yo entiendo y he hablado con la gente que trabaja en materia oscura, los mejores modelos son los que se llaman de materia oscura fría, que son los que vienen de partículas. O sea, los mejores modelos de materia oscura son los que provienen de los modelos que hacemos en física de partículas. ¿Ok? Por ejemplo, donde los campos gravitacionales son muy intensos en un agujero negro, ¿estas propiedades se conservan o no se sabe al respecto qué pasa con las partículas? Porque he oído que... En principio, en un agujero negro se debe conservar la carga eléctrica y el momento angular.
Sin embargo, también yo esperaría que se conserven la carga débil y la carga de color, porque por lo menos, al menos la carga de color, porque es una carga igualmente conservada que nada se distingue de la carga eléctrica, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces, bueno, también yo no he trabajado mucho en el área de agujeros negros, pero en principio las cargas fundamentales del modelo estándar deberían conservarse como en un agujero negro. Creo que típicamente son los agujeros, en las métricas de Kerr, ¿no? Es donde se conserva, uno puede decir que se conserva la carga, ¿no? O sea, bueno, para los que han visto gravitación, ¿listo? Pero también debería conservarse las otras cargas fundamentales, la de color, ¿sí? Al menos, y muy probablemente la carga débil, ¿ok? ¿Listo? William. Buenas tardes. ¿Cómo se da la violación CP en la oscilación de neutrinos? La violación CP en oscilación de neutrinos. Perdón. Pues honestamente no hemos estudiado mucho acerca de oscilaciones de neutrinos. Yo creo que el profe le podría comentar más acerca de eso, ¿no? Hasta donde he leído simplemente es que esas simetrías, hay algunas personas que suponen que existe simetrías más allá de que esas sean solamente simetrías individuales, ¿no? Porque, por ejemplo, si no estoy mal, en interacciones débiles se conserva la simetría, no se conserva la simetría de paridad, pero sí se conserva la de carga y paridad. Sí, pero entonces en oscilaciones de neutrinos, pues como les decía, aparentemente no se conserva. No hemos trabajado mucho en eso todavía en las materias que hemos venido viendo, pero pues no sé si el profe nos pueda ayudar algo ahí. En principio puede haber violación de CP en el sector de neutrinos, solo que por lo general es muy difícil de medir. O sea, en el caso de los quarks es relativamente fácil porque los efectos son proporcionales a las masas de los mesones y las masas de los mesones son típicamente grandes. El mesón más liviano es del orden de 139 megaelectronvoltios, mientras que las masas de los leptones son mucho más pequeñas que las de los mesones y las masas de neutrinos, pues qué decir, ¿no? Entonces, el problema no es que no exista, muy probablemente puede existir violación de CP, pero el problema es la medición. Hasta el momento, sin embargo, hay experimentos planeados para medir violación de CP en el sector de neutrinos. ¿Ok? Pueden ser de cualquier naturaleza. Esto previamente es el semillero, ¿no? Entonces, pueden preguntar lo que quieran. ¿Puede tener sentido el momento en partículas subatómicas? ¿Puede tener sentido el momento en partículas subatómicas? Sabiendo que las partículas van a tener un estado cuántico, que puede ser onda y puede ser materia. Sí, de todas maneras las ondas también tienen momentum, ¿no? El momentum de una onda también está metido dentro del vector de onda que nosotros llamamos. Entonces, sí, o sea, de hecho las ondas, y no solamente las ondas en materia, sino que también las ondas electromagnéticas cargan un momento. O sea, eso está predicho ahí, sí, obviamente. O sea, esa es una de las cuestiones fundamentales con las que nosotros trabajamos cuando modelamos las partículas elementales como elementos matemáticos. Por ejemplo, los fermiones que se modelan como un elemento matemático que se llama los espinores. Las componentes de esos espinores incluyen términos que incluyen el momentum y la energía. Entonces, sí, y de hecho nosotros cuando trabajamos en estas partículas elementales, nosotros cuando hacemos las integraciones que nos dan origen a esas amplitudes de las que hablaba en el modelo de Feynman, nosotros lo hacemos en el espacio de fase, es decir, en el espacio donde se tienen como coordenadas los momentums, podríamos decir eso, ¿sí? Entonces, sí, o sea, obviamente tiene sentido hablar de eso. De hecho, en teoría cuántica de campos nosotros consideramos que existen un campo distribuido en todo el universo para cada una de las partículas que nosotros tenemos. Y cada partícula va a ser una perturbación dentro de ese campo. Y esa perturbación obviamente se puede mover en el espacio-tiempo, y ese movimiento en el espacio-tiempo está mejor descrito por un momento. ¿Más preguntas?
Profesor Gisbey y el profesor Germán, ¿quieren comentar algo? Hola Oscar, muchas gracias por la charla, muy buena, excelente. En la diapositiva número 10, en la página número 10, una preguntita. Sí, ahí. Usted mostró que ese primer diagrama, bueno, le entendí que no era posible, ¿no? La dispersión. El primero, sí. Sí. Y yo hago esta suposición de que, digamos, un neutrino entra de pronto a un barión que contenga un quark down, un neutrino, e interactúe con ese neutrino, con este quark down, a través del bosón W menos. Entonces, ¿podría ocurrir ese caso? Bueno, pues supongo que podría darse con otro quark espectador, ¿no? Si consideramos que hay un quark espectador en la reacción, pues yo supongo que ya podría existir el confinamiento de los quarks ahí, entonces sí podría existir como tal, pero pues, o sea, así como está, tal cual como está, así solamente con eso. Ah, No. ok, o sea Ajá. que, pero si hace parte el down, el quark down hace parte de un barión, ahí sí se puede dar ese tipo de interacción. Yo supondría que sí, yo supondría Ok. que sí se puede dar, sí. Ujú. Sí, por ejemplo, si es parte de un neutrón, entonces habrían otro down y otro up, que serían espectadores, y entonces en principio podría convertirse en un ¿qué? En un protón, ¿sí? Entonces, sí, se convierte, en principio, habría que ver la cinemática, porque no siempre que exista el proceso a nivel fundamental significa que tiene la cinemática para hacerlo, pero yo creo que sí. Ahí se podría convertir un neutrón a lo mejor en un protón, ¿sí? ¿Tiene comentarios? ¿Sí? Sí. Bueno, antes de terminar, en primer lugar, les quiero presentar al profesor Gisbey, que algunos ya lo conocen. Él es el director del grupo de altas energías, ¿sí? Nosotros, digamos, aquí somos varios. Está el profesor Germán, profesor Juan Carlos Salazar, está la profesora Joana también, hay otros profesores también que son parte del grupo. Y la física de altas energías no solamente es física teórica. Eso es lo que hacemos nosotros, y los que estamos aquí, los profesores de aquí de la Universidad de Nariño, la mayor parte hamos física teórica de altas energías, pero aquí también se puede hacer muchísima física experimental. Y entonces, por ejemplo, tenemos exalumnos graduados de aquí, como el profesor Alex Tapias, como el profesor David Martínez, que ellos también estarían encantados de dirigir tesis de pregrado. Y en estas en física de experimental, por ejemplo, ustedes pueden aprender Machine Learning, ¿sí? Y técnicas de análisis lo que llaman data mining, ¿sí? Es minería de datos, por ejemplo, cosas muy prácticas que se aplican no solamente para física de altas energías, sino también para todas las áreas. Entonces, el área de física de altas energías es un lugar donde hay muchas posibilidades y ustedes pueden de alguna manera elegir y, por ejemplo, qué área les gusta. Si eventualmente deciden hacer una pequeña tesis, por ejemplo, en física experimental, nosotros ya estamos próximos a tener un primer pequeño equipo de física experimental, y con la ayuda de algunos egresados aquí de la Universidad de Nariño, ellos están dispuestos a dirigir tesis también para las personas que quieren hacer cosas experimentales en física de altas energías. ¿Ok? ¿Alguna otra comentario? Bueno, entonces, si no es más, muchas gracias a todos, muchas gracias a los que han estado escuchando también por la sala Zoom. Y bueno, entonces, es probable que en 8 días tengamos otra charla, no del semillero, sino una charla del Departamento de Física con un profesor visitante que se llama Álvaro Bastías, que él trabaja en temas, creo que de óptica, si no estoy mal,
ya no es necesariamente de altas energías, sino también, digamos, es un área más amplia, pero también están igualmente invitados para esta charla, ¿ok? Entonces, muchas gracias a todos por venir y gracias por el entusiasmo que a pesar del agua y de las malas condiciones, estuvieran aquí presentes. Bueno, eso es todo, entonces le agradecemos nuevamente a Oscar. Gracias, muy amables. Muy interesante, gracias.